Hola marranos, después del tan aclamado quinto lote de escenas extra o Pretec parte 5, volvemos a las noticias suculentas en el canal, que por cierto, ha llegado a los 4000 suscriptores. Un beso en el siempre sucio a todos estos cracks que me apoyan y a los que llegarán en el futuro. Ya pensaré en algo para conmemorar esta cifra, pero ahora, les doy a todos la bienvenida al 11º capítulo de otra semana en Summerville. Esta semana solo hubo 3 streams, y casi todos fueron dedicados al concesionario de Summerville. Puede que el video sea corto otra vez, pero aún así, prepara el ganso que ya estamos comenzando. Okay, Thor. Not me. El lunes no hubo directo, pero el día siguiente tuvimos el contenido que quedó pendiente la semana pasada. Darkuki, creador del juego, dibujó el segundo corte de escena de la hermana de Kim llevando al protagonista hacia el cibercoche del taller del concesionario. Con esto ya tendríamos la parte intermedia de la venganza de Jojo. Y solo faltaría ver los eventos previos al noqueo del personaje principal y los eventos que seguirían después de la nueva escena en los interiores del ya mencionado vehículo. Este día también tuvimos un nuevo boceto para otro nuevo fondo a pantalla completa de las afueras del concesionario. Para ser más específicos, se trata de las afueras del garaje de esta localización. El miércoles solo se dedicó a pulir el diseño del nuevo fondo del concesionario. ¿Será que este nuevo lugar será importante para los eventos con Jojo? ¿O simplemente es otro fondo restante que ya había sido planeado? No lo sabemos, pero el arte ha quedado impecable como siempre. El jueves tampoco hubo directo, así que pasemos con lo visto el día de hoy. Tuvimos un vistazo del nuevo fondo completado al 100% y en los diferentes tiempos que posee el juego, o sea, día, tarde y noche. Luego de esto, se vio que Farah puede tener otro ajuste en cuanto a su diseño, pero no vimos más que un boceto, ya que el creador terminó el directo media hora antes. Aunque no sabemos lo que pasará la semana entrante, podríamos teorizar que Darkuki terminará de pulir a Farah para su incorporación en el juego. Asimismo, tengo la sensación de que se procederá a mostrar contenido de las variantes vestidas de los personajes femeninos de Summertime Saga, pero también podríamos ver más de Jojo, o se podría confirmar la planeación de un sexto lote de escenas que se asoma con últimos diseños que ha hecho el creador. Pero ya veremos lo que pasa más adelante. Y bueno marranos, yo voy dejando por aquí el video. Como siempre, espero que te haya informado y divertido. Gracias de nuevo por esa maravillosa cifra en YouTube y espero que sigamos creciendo. Recuerda que mis redes siempre están en la descripción del video y que puedes apoyarme con una suscripción por aquí y con un follow en mi nuevo Twitter. Un beso en el siempre sucio a todos. Adiós.